Todos sabemos que Drake y Josh fue una de las grandes series de Nickelodeon, pero lo que mucha gente no sabe es que tiene un secreto bastante oscuro detrás. A lo que pasó, frikis del carajo, soy Juanito 6 y claro que sí, Drake y Josh es una de las series más importantes de Nickelodeon de todos los tiempos. Pero aunque fue muy exitosa en las 4 temporadas que duró, el canal decidió dejar de producirla con la excusa de crear nuevas historias. Así fue que justo después del final de Drake y Josh, Nickelodeon empezó a pasar la serie iCarly. O sea que, lo más importante, no podemos decirle nada a Nickelodeon. Cuando uno dice, ay, ¿por qué están quitando esto? Y viene otra cosa que es igual o más exitosa, uno se queda pensando, en realidad debería quedarse pensando, que por algo Nickelodeon es Nickelodeon y sabían lo que hacían, ¿no? En el elenco de las dos series actúan Jerry Trainor y Miranda Cosgrove. Así fue que muchos fans comenzaron a creer que estas dos series creadas por El Sucio Dan están conectadas por una teoría un poco oscura. Y no es la teoría de las patas, no es la teoría de que detrás de ellas hay un tipo que está todo el tiempo haciendo las cosas más horribles. No. El primer problema con Dan Schneider es su fascinación con los pies. El tipo es un fetichista a nivel Dios. O no me digas que no notaste que siempre hay chistes sobre pies, cosas rarísimas con pies en medio, o hasta el logo de Nickelodeon que fue un pie por muchísimo tiempo. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la escena de los pies con ketchup, o las millones de secuencias de iCarly con pies sucios o dibujados, o la infinidad de veces que vimos a Ariana Grande hacer cosas con justamente sus pies? De la misma forma, hay millones de tweets de la cuenta oficial de Dan hablando de pies o de los dedos de los pies, como este donde dice que los dedos de los pies son mejores que los dedos de las manos. La suposición más turbia que une a las dos series dice que Crazy Steve, el personaje de Jerry Trainor, al terminar Drake y Josh, secuestró a Megan, el personaje de Miranda. La cosa es que, por eso, Megan terminó en Seattle y se cambió el nombre por Carly. Además, Megan empezó a fingir que Steve era su hermano y lo empezó a llamar Spencer. Toda esta historia turbia del final de Drake y Josh es la que daría lugar a la historia de iCarly. Aunque, si pensamos que esta teoría es cierta, vamos a encontrar algunas fallas en la lógica de iCarly y podremos encontrar cosas más turbias que nos podrán llamar también la atención. El personaje de Spencer no parece tan loco como Steve y hasta tiene algunas escenas bastante sentimentales que lo hacen parecer un tipo como cualquiera. Para cerrar esta contradicción entre Spencer y Steve, es probable que su nueva vida con Megan o con Carly lo haya ayudado a controlar su locura y lo haya cambiado para que sea más cuerdo. La razón de la locura de Steve se explica un poco en la película Drake y Josh, un camarón gigante. Él había tenido una infancia difícil por culpa de su padre, entonces es probable que haya llenado un vacío en su vida al adoptar a Megan como su familia. Otra cosa muy llamativa son los recuerdos de Spencer, que aparecen en el capítulo I Get Prunky de la 4ª temporada. En ese episodio, él se acuerda que le gustaba hacer bromas pesadas a sus compañeros. Por ejemplo, en una ocasión soltó cebolla en polvo en la escuela, lastimó obviamente los ojos de todos y los hizo tener que ir al hospital. Más adelante en el episodio aparecen los compañeros de Spencer que se acuerdan de la broma pesada que les hizo. Entonces, es posible que Crazy Steve haya sido verdaderamente Spencer todo el tiempo y que solamente se haya hecho llamar Steve para esconder su identidad mientras estaba en Los Ángeles y luego volvió a hacerse llamar Spencer cuando volvió a Seattle. Para pensar un poquito más en la personalidad de Spencer / Steve, podríamos preguntarnos qué hizo, ¿no? ¿Qué le llamaba para hacer semejante broma con la cebolla? Por más que en I Get Prunky admitiera que no sabía que la cebolla en polvo picaba, es seguro que preparar una broma que afecta a mucha gente lleva mucho tiempo y preparación. Por eso es muy probable que además de divertirse, Spencer haya querido llamar la atención. Si pensamos que a Steve no le prestaba atención su familia, encontramos otra coincidencia turbia que nos indica que Spencer y Steve eran el mismo. Entonces, cuando Spencer se dio cuenta que se le había ido la mano con la broma, se escapó de su casa y se volvió más loco. En el episodio en que Steve se quedó en la casa de Drake y Josh durante una tormenta, vio a la familia Nichols Parker y pensó que los quería para él. Por eso, podría haber planeado secuestrar a Megan. También, la personalidad de Megan puede haber cambiado por el secuestro de ser fuerte a ser tímida como Carly. Por más que en iCarly no se sepa nada de la madre de Spencer y Carly, se sabe que tienen un padre, el coronel Stephen Shea. Evidentemente, el padre debería saber quiénes son sus hijos y por eso la teoría del secuestro de Megan no tendría tanto sentido. También en toda la serie se muestra que Carly, Sam y Freddy se conocen desde antes de que empiecen los hechos de la misma serie. Esto también hace que la teoría del secuestro de Megan sea bastante improbable. Por eso, para que la teoría fuera cierta, Steve tendría que haberle borrado la memoria a muchos de los personajes para que crean que Megan es Carly y la traten como si la conocieran de hace mucho tiempo.
Otra de las cosas cuestionables sobre la teoría del secuestro y el cambio de personalidad de Steve es que él, después de convertir a Megan en su hermana, no se podría haber curado de su inestabilidad mental así nomás. Es probable que en algún momento se diera cuenta de que le robó la libertad a Megan y se hubiera empezado a sentir mal por eso. O podemos hilar un poquito más fino y pensar que muchas de las cosas que quizás a uno le afectarían como ser humano, que uno diría, no, esto no es moralmente correcto, quizás hasta el personaje lo está disfrutando. Hay que tener, digamos, un abanico de posibilidades, ¿por qué no?, eterno. Otra cosa que hace caer la teoría del secuestro de Megan es que en iCarly la idea principal del programa es que ella vive feliz con su hermano y hace transmisiones por internet. No tendría mucho sentido que un secuestrador dejara a su víctima mostrarse frente a muchos espectadores. Además, la familia de Megan también podría verla en sus transmisiones y estaría haciendo algo para tratar de encontrarla. Si nos ponemos a pensar desde el lado de la víctima de un secuestro, aunque Megan tiene muchas formas de comunicarse con su familia, con la policía o con quien sea que la pueda ayudar a recuperar su vida, puede ser que el miedo la mantuviera bajo el control de Steve. De todas formas, lo que muestra iCarly es que la protagonista lleva una vida bastante libre y feliz como para ser secuestrada. Pero recordemos a Marina Joyce. ¿Te acordás de Marina Joyce? Te acabo de desbloquear un recuerdo. Esa muchacha, básicamente... Mentira. Se mostraba horrible todo, era horrible todo, parecía una mujer que estaba en un trance. Sí, iba a decir que dentro de toda su vida seguía medianamente normal. Medianamente, ella le contaba al mundo que estaba bien, pero vos te dabas cuenta que su alma había abandonado su cuerpo. It's actually a private story. It's quite a sad story, but like recently, it's actually the bruises. I wasn't okay recently, so like it's really sad about the bruises, but I can't say what happened. Es importante que tengamos en cuenta que la teoría del secuestro de Megan y su cambio de identidad fue difundida durante muchos años en redes sociales y comunidades de internet, mucho después de que Drake y Josh saliera de la programación de Nickelodeon. Hoy en día todos somos libres de hacer nuestras suposiciones sobre las historias que tienen un final abierto o un poquito inconcluso, preguntarnos qué habría pasado después y compartirlo con todo el mundo. Por eso es muy probable que el secuestro de Megan sea un invento de algún fanático con mucho entusiasmo y no algo que haya pasado por la cabeza del sucio Dan Schneider. ¿Por qué? Porque por sobre todo esta teoría no incluye patas. Si no incluye patas, no salió de la mente de Dan Schneider, así de simple. Así que vos, ¿crees que esta teoría es real? Muchas veces las teorías tienen una base sólida que sale obviamente del mismo producto que estás viendo, y otras veces las teorías son puramente alucinaciones de los fanáticos. En este caso, ¿vos qué crees? Comentame por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.